Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No finjas que no lo conoces muy bien. Conozco a Gautu desde hace 10 años. ¿Y tú solo lo conoces desde hace unos días? Lo conozco. Antes, si le pedía que fuera al este, nunca iba al oeste. También dijiste que eso era cosa del pasado. Wang Yong dijo con firmeza, ¿quieres apostar? Apuesto a que la próxima vez que el secretario Gao te vea, correrá más rápido que un conejo al ver un lobo. Shen Wenlang, Wang Yong, no se preguntó si era una persona afectuosa, pero tenía una buena impresión de Gautu. Por eso, la noche del banquete, al ver a Gautu salir corriendo de la sala de empleados, presa del pánico, prestó especial atención. Gautu tenía un fuerte olor omega, el mismo que percibió cuando le dio una memoria USB en el barrio marginal ese día. Al principio, Wang Yong pensó que Gautu y el omega habían hecho algo en el banquete, pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. El olfato de Enigma es mucho más sensible que el de la gente común. De Gautu, que caminaba lentamente, Wang Yong percibió otro olor a feromonas alfa muy familiar. De Shen Wenlang, los dos aromas fuertes y lujuriosos se mezclaron con desenfreno. Esto puso en alerta a Wang Yong, quien también se encontraba en un periodo de vulnerabilidad. Gao Tu tenía el rostro enrojecido, sostenía una bola de ropa arrugada en las manos y vestía despreocupadamente un uniforme de camarero de banquetes. Su postura era muy avergonzada y casi cogió hasta la puerta, pero Wang Yong tenía prisa por encontrar a Sheng Shonyu en ese momento y no tenía tiempo para entrometerse en asuntos ajenos. Simplemente sacó su teléfono móvil, tomó una foto y entró corriendo al local. Mirando hacia atrás, Gautu estaba raro en todas partes ese día. No parecía un beta en absoluto, sino más bien un omega que tuvo una pelea feroz con Shen Wenlang y estaba en un periodo febril. Más tarde, Wang Yong se enteró de que Shen Wenlang estaba borracho ese día y se acostó con un omega. Todas las especulaciones se aclararon de inmediato y todo quedó claro. Wang Yong estuvo casi seguro de inmediato de que el omega era Gautu. Más tarde, Gautu le pidió a Shen Wenlang que renunciara. En vista de la ayuda de Shen Wenlang para perseguir a Sheng Shonyu y su meritorio servicio al protegerlo, Wang Yong se lo recordó una y otra vez, pero este lobo tonto, aunque muy astuto en los negocios, no es nada listo en el amor y es simplemente tan tonto como un cerdo. No solo dejó ir a Gautu, sino que también le dio largas hasta que cancelaron su número de teléfono antes de que recapacitara y comprendiera que debía perseguirlo. Eran casi las 7 cuando Sheng Shonyu finalmente salió de la empresa. Por primera vez, Wang Yong no lo contactó en toda la tarde y estaba tan callado que era normal. Sentado en el coche, camino a casa, Sheng Shonyu lo llamó. El teléfono sonó un buen rato antes de que alguien respondiera. Wang Yong le dijo, la tubería de agua de casa está rota y hay agua por todas partes. Vamos a pasar la noche en un hotel. ¿Tubería rota? ¿Qué ha pasado? ¿Le han pedido a alguien que la arregle? Wang Yong respondió, pero no se puede arreglar por un tiempo. Así que quédate en casa hoy. Shen Shonyu no dudó y le pidió al conductor que diera la vuelta y fuera al Hotel X. La cena se organizó en el restaurante chino del último piso. El salón privado era muy grande, pero solo había dos comensales, Shen Shonyu y Wang Yong. Probablemente para poder hablar más de cerca, quitaron la gran mesa redonda original con su estilo sorprendente y la reemplazaron por una pequeña mesa cuadrada, cálida y elegante. Shen Shonyu tiene buen apetito y no es demasiado exigente con la comida.
A mitad de la cena, frunció el ceño levemente. ¿Qué pasa? ¿Te sientes incómodo? No. Shen Shonyu negó con la cabeza y dijo, nada. Si te sientes incómodo, dímelo. Quan Yong dejó los palillos y se levantó. Caminó detrás de Shen Shonyu. Le puso las manos suavemente en los hombros y se quejó en voz baja. Al señor Shen siempre le gusta presumir. Suspiró y dijo, estaré muy preocupado. Su expresión era muy seria y sus gruesas pestañas colgaban ligeramente, luciendo gentil y cariñoso.